¿Oyes eso? No es el viento. Es el aliento de la muerte acechando entre los matorrales secos del Serengeti. Bajo el calor abrasador del Serengeti, una manada de perros salvajes africanos se acerca a una tropa de babuinos. Cuando estas dos fuerzas choquen, ¿cuál sufrirá la derrota? Conflictos y enfrentamientos, babuinos, perros salvajes africanos y muchos otros. El sol se cierne sobre el cielo del Serengeti, abrazando la sabana bajo el calor brutal de la estación seca. Los ríos que antes fluían con fuerza, ahora no son más que franjas de lodo agrietado. El agua se ha vuelto escasa, lo que obliga a todas las criaturas a reunirse alrededor de los últimos charcos que quedan. En una roca elevada, un babuino monta guardia. Sus ojos recorren la vasta sabana. A diferencia de los monos que viven en lo profundo de densos bosques, los babuinos han evolucionado para sobrevivir en tierras abiertas y peligrosas. Viven en grandes manadas, que a veces llegan a tener docenas de individuos, y todo el grupo funciona como una pequeña sociedad con una jerarquía clara. En la cima de ese sistema se encuentra el macho alfa. Con un cuerpo poderoso, músculos gruesos y colmillos aterradores. No solo es el líder, sino también el guerrero que protege a toda la manada. Los colmillos de un babuino pueden crecer hasta 5 centímetros de largo, lo suficientemente afilados como para que incluso muchos depredadores se lo piensen 2 veces antes de atacar. Pero los colmillos no son la única arma que los hace formidables. Los babuinos poseen unas manos únicas con un pulgar oponible y fuerte. Aunque no son tan flexibles como las manos humanas, siguen siendo lo suficientemente diestras como para generar una fuerza de agarre asombrosa. Esta capacidad de agarre les da peligrosas ventajas tácticas en el combate. Pueden agarrarse a la cabeza de un oponente para detener un contraataque. Pueden agarrar la extremidad delantera de un rival, tirar del oponente hacia sí y desequilibrarlo. Y cuando es necesario, pueden convertir una persecución en una brutal pelea cuerpo a cuerpo. Gracias a esta capacidad de control, un individuo que pesa unos 40 kilogramos
puede dominar a un objetivo que pesa casi 1,5 veces su propio peso. En el mundo animal, los babuinos son verdaderamente formidables luchadores cuerpo a cuerpo. Pero la estación seca siempre trae nuevos desafíos. A medida que la comida escasea y el agua sigue desapareciendo, incluso las manadas más fuertes se vuelven más tensas y vigilantes que nunca. Porque en esta dura sabana, los babuinos no son la única especie que intenta sobrevivir. En algún lugar de la hierba dorada que llega hasta la cintura, un grupo de depredadores se mueve en silencio. Entre la hierba amarilla que se mece suavemente con el viento, comienzan a aparecer con mayor claridad unas siluetas moteadas. Una manada de perros salvajes africanos. Llevan muchos días hambrientos. Tienen el estómago hundido. Sus pasos son rápidos pero cautelosos. La manada se detiene a unas pocas docenas de metros de la tropa de babuinos y observa en silencio. Los dos bandos se enfrentan a través del terreno abierto de la sabana, como dos ejércitos tanteando la fuerza del otro. No cargan directamente contra la presa, sino que se dispersan lentamente en diferentes direcciones. Ha llegado el momento, y se lanzan unos contra otros. Dos perros salvajes se lanzan inmediatamente a toda velocidad desde dos direcciones diferentes. En solo unos breves segundos, el cerco se cierra. Los perros salvajes africanos han ganado. Para la manada de perros salvajes, esta victoria significa la supervivencia. La comida que acaban de conseguir no solo alimentará a los cazadores de la sabana. A varios kilómetros de distancia, en una madriguera de tierra escondida bajo los arbustos, las crías esperan que les traigan la comida de esta cacería. Pero su victoria no es suerte. Es el resultado de una de las estrategias de caza más efectivas del mundo animal. Una estrategia que ha convertido a los perros salvajes africanos en uno de los depredadores más formidables de la sabana.
A diferencia de muchos depredadores que dependen de la fuerza individual, los perros salvajes africanos cazan mediante una estrategia colectiva. Sus cuerpos parecen diseñados para largas persecuciones a través de la sabana. A diferencia de otros perros, los perros salvajes africanos tienen solo 4 dedos, lo que hace que su zancada sea más ligera y les permite conservar energía durante persecuciones prolongadas. Su rasgo más distintivo son sus grandes orejas redondas. Estas no solo les ayudan a oír hasta el más mínimo movimiento en la sabana, sino que también funcionan como un sistema de enfriamiento natural, permitiendo que sus cuerpos liberen calor bajo el brutal sol africano. Gracias a su tolerancia al calor y a su increíble resistencia, las manadas de perros salvajes pueden continuar una persecución a temperaturas que se acercan a los 40 grados Celsius, mientras que muchos otros depredadores se ven obligados a detenerse. Pero lo que hace que esta especie sea verdaderamente notable es su espíritu de manada. Antes de cada caza, suelen reunirse y emitir breves sonidos similares a estornudos, un comportamiento que los científicos creen que funciona como una especie de votación antes de que toda la manada parta junta. Esa unidad no se manifiesta solo durante la caza. Cuando regresan a la madriguera, los perros que han comido regurgitan la comida que han tragado para compartirla con otros miembros, especialmente con las crías que están esperando. Gracias a esta estrecha cooperación, los perros salvajes africanos se han convertido en uno de los depredadores más eficientes del planeta, con una tasa de éxito en la caza que puede alcanzar hasta el 80%. Pero en la sabana del Serengeti, la victoria nunca dura mucho tiempo. Porque donde quiera que haya una caza exitosa, pronto aparecerán otros. En la sabana del Serengeti, una caza rara vez termina cuando el depredador se ha saciado. El olor de la comida se propaga rápidamente por el aire caliente, y en lo alto del cielo, unos ojos agudos ya han detectado la señal. Empiezan a aparecer puntos negros contra el cielo azul. Son buitres, los observadores silenciosos de la sabana. Desde cientos de metros de altura, pueden detectar los cadáveres o las cacerías que tienen lugar en el suelo, y luego vuelan en círculos pacientemente mientras esperan el momento adecuado para descender. El cuerpo de un buitre está perfectamente diseñado para esta labor de limpieza. Su largo cuello, casi sin plumas, le permite llegar hasta lo más profundo de los cadáveres sin ensuciarse, mientras que su ácido estomacal, extremadamente potente,
puede destruir muchas bacterias peligrosas que otros animales tendrían dificultades para soportar. Pero los buitres no son las únicas criaturas que esperan en el cielo. Entre las alas extendidas también se encuentra una figura alta y distintiva, el marabú. Con una altura que casi iguala a la de un niño pequeño y una envergadura de más de 2 metros. A esta cigüeña se le suele llamar con un nombre especial, el pájaro funerario de la sabana. El marabú posee un pico largo y poderoso, lo suficientemente fuerte como para desgarrar los restos de carne que quedan después de que los depredadores terminen su comida. La distintiva bolsa de la garganta que cuelga debajo de su cuello ayuda a regular el calor y también desempeña un papel en la comunicación entre individuos. Cuando los perros salvajes se marchan, los buitres suelen ser los primeros en descender. Rompen rápidamente los trozos de carne restantes, mientras que el marabú espera pacientemente la oportunidad de alcanzar los últimos restos de comida. En poco tiempo, todo lo que queda de la caza desaparecerá por completo. En la sabana africana, la muerte de una especie nunca se desperdicia. Gracias a los limpiadores, como los buitres y las cigüeñas marabú, los cadáveres se procesan rápidamente, lo que ayuda a prevenir enfermedades y a mantener el equilibrio del ecosistema. Aquí, incluso el fin de una criatura se convierte en vida para muchas otras. Tras el ataque de los perros salvajes africanos, la manada de babuinos permanece cerca de la escasa fuente de agua. Tras el caos inicial, todo el grupo se va calmando poco a poco. Los jóvenes comienzan a salir del círculo protector, trepando a las rocas y a las ramas bajas para observar los alrededores. En la hierba alta, a unos cientos de metros de distancia, otro grupo de animales también descansa a la sombra de una gran acacia. Una familia de leones. A diferencia de los depredadores que se mueven constantemente, como los perros salvajes, los leones suelen pasar la mayor parte del día descansando. Bajo el calor africano, pueden permanecer inmóviles casi 20 horas al día para conservar energía. Dentro de la manada, las leonas desempeñan el papel principal en la caza. Se coordinan entre sí durante las cacerías nocturnas, cuando bajan las temperaturas y la oscuridad les ayuda a acercarse a las presas con mayor facilidad.
y mientras el sol desciende lentamente hacia el horizonte, la sabana se prepara para entrar en otro ciclo de caza. A la sombra de una gran acacia, la familia de leones se levanta lentamente tras muchas horas de descanso. Las leonas estiran el cuerpo y luego comienzan a caminar por la hierba dorada que se mece suavemente con el viento. A lo lejos, una manada de antílopes pasta tranquilamente en terreno abierto cerca de la fuente de agua. Bajan la cabeza para alimentarse, levantándola de vez en cuando para mirar a su alrededor, pero aún no se han percatado del peligro que se aproxima. Alrededor de esa zona, la tropa de babuinos sigue reunida en las rocas y las ramas bajas. Desde su posición más elevada, algunos individuos ya han detectado movimiento en la hierba. Ven a los leones. Pero esta vez ocurre algo inesperado. Los babuinos no lanzan sus habituales llamadas de advertencia. Quizás se dan cuenta de que los leones no los tienen como objetivo, o quizás simplemente eligen el silencio para evitar llamar la atención del depredador. Debido a ese silencio, la manada de antílopes permanece completamente ajena a lo que está sucediendo. En la hierba alta, las leonas agachan sus cuerpos cerca del suelo. Cada paso que dan es lento y casi completamente silencioso. La distancia se acorta gradualmente Entonces, en un solo instante, comienza la caza. Una leona sale disparada de la hierba. La manada de antílopes entra en pánico, pero ya es demasiado tarde. Un ejemplar más lento queda separado de la manada en medio del caos. La persecución es rápida y decisiva. Apenas unos segundos después, la embestida final pone fin a la caza. En las rocas cercanas, la tropa de babuinos sigue observando en silencio. No participan en la caza, pero su silencio ha ayudado involuntariamente a los depredadores a lograr su objetivo. En la sabana africana, a veces la supervivencia de una especie depende del silencio de otra. Y entonces, tras largos meses de sequía, un pequeño cambio comienza a aparecer en toda la sabana.
En el aire caliente de siempre se extiende un aroma especial, el olor de la tierra húmeda. Tanto los babuinos como los perros salvajes africanos poseen un sentido del olfato extremadamente sensible. Desde lejos, ya pueden detectar la humedad que se aproxima, lo que indica que la tan esperada temporada de lluvias finalmente ha regresado. Sobre el Serengeti, se acumulan lentamente nubes oscuras. El viento comienza a soplar con más fuerza, trayendo humedad de tierras lejanas. Entonces comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. Al principio, solo unas pocas gotas dispersas caen sobre el suelo agrietado y seco. Pero, en cuestión de momentos, la primera lluvia de la temporada se derrama sobre la sabana como una cortina de agua, lavando los rastros de polvo, sangre y las cacerías que acaban de tener lugar. Los charcos de lodo seco comienzan a llenarse rápidamente. El suelo endurecido se ablanda y, en solo unos días, las primeras briznas de hierba comenzarán a brotar de la tierra. El verde regresa gradualmente al Serengeti. El Serengeti, una vez más, despierta. El mundo natural no existe en términos de lo correcto o lo incorrecto. Aquí no hay ni bien ni mal. Solo hay criaturas que luchan cada día para ver la luz del sol del mañana. La historia de los babuinos y los perros salvajes africanos es un claro testimonio de la resiliencia de la naturaleza. Un lugar donde cada especie debe adaptarse, cooperar y sobrevivir en un entorno desafiante. Desde tensas cacerías a través de la sabana seca, hasta las lluvias que traen nueva vida. Todo forma parte del ciclo infinito de la naturaleza. Si disfrutas de historias auténticas del mundo salvaje como esta, pulsa suscribirse para unirte a nosotros y seguir explorando los increíbles secretos de nuestro planeta. Y quién sabe, en el próximo viaje, tal vez seamos testigos de otra historia de supervivencia que se desarrolla silenciosamente en algún otro lugar de la Tierra. En las áridas llanuras del Okavango, un viejo hipopótamo se enfrenta a un joven rival. Una cría de elefante lucha por sobrevivir rodeada de leones y hienas.
En este brutal escenario de supervivencia, ¿qué deben hacer los animales para mantenerse con vida? Okavango salvaje, la lucha por la supervivencia en la dura estación seca. Amanece sobre el delta del Okavango. La superficie del agua permanece inmóvil como un espejo gigante reflejando el suave resplandor rosado del cielo africano. Los débiles cantos de los pájaros se desvanecen en la niebla y desde debajo del agua emerge lentamente una enorme silueta oscura. Es un hipopótamo. El hipopótamo Hippopotamus amphibius, uno de los animales semiacuáticos más grandes del mundo, es un antiguo habitante de los humedales del Okavango. Pasan la mayor parte del día sumergidos en el agua para regular su temperatura corporal y escapar del sol abrasador. Su gruesa piel segrega un líquido rojizo que a menudo se confunde con sangre, pero que en realidad es un protector solar natural que también repele las bacterias y los rayos UV. A pesar de su apariencia torpe, los hipopótamos son criaturas de inmenso poder. Un macho adulto puede pesar hasta 3.000 kilogramos. Sus largos caninos afilados como cuchillas son armas letales, lo suficientemente fuertes como para aplastar a cualquier rival que se atreva a desafiarlos. En un tranquilo tramo del río, una familia de hipopótamos disfruta de la fresca mañana. Pero el ambiente se vuelve rápidamente tenso. Desde río arriba se acerca un macho extraño. Es un vagabundo fuerte joven y en busca de un harén que reclamar. Tiene los ojos puestos en el grupo que pertenece a un macho mayor que ha custodiado este territorio durante muchos años. La batalla es inevitable. El agua se convierte en un caos. Los dos hipopótamos bramidan salpicando agua violentamente. Abren sus mandíbulas revelando dientes blancos y afilados como dagas.
Pero el macho mayor, aunque curtido por años de batalla, ya no tiene la fuerza de su juventud. Una mordida aplastante de su rival lo hace retroceder y la sangre se arremolina en el agua. El vencedor reclama ahora el harén y se dirige a la orilla con paso arrogante. Las hembras observan desde la distancia pero no huyen. En el mundo de los hipopótamos, el ganador es el elegido para continuar con el linaje. Derrotado, el viejo macho se arrastra hasta la tierra con la sangre manchando su piel. En su espalda, los pájaros picotean la herida alimentándose de parásitos, pero también empeorando el flujo de sangre. Más adelante, una manada de leones acecha. El hipopótamo se da la vuelta mostrando sus colosales caninos y se abalanza con tal fuerza que derriba a un león. El enfrentamiento es feroz y el barro salta en todas direcciones. Los leones intentan atacar la herida, pero el hipopótamo contraataca con brutal fuerza. Por fin, los leones se retiran desvaneciéndose en las sombras del crepúsculo. El río Okavango, donde acaba de tener lugar la sangrienta batalla de los hipopótamos, se está secando lentamente. Las aguas en retroceso dejan al descubierto marismas agrietadas, peces varados y retorciéndose y aves que se reúnen para alimentarse. En el lecho seco del río, unas huellas gigantes se hunden profundamente en el suelo, señales de otra especie, el elefante africano. Una manada de elefantes emerge del polvo liderada por una vieja matriarca que ha guiado a su familia a través de muchas estaciones secas. Su memoria guarda las antiguas rutas hacia los abrevaderos ocultos. Su enorme cuerpo pesa hasta 6 toneladas y su trompa flexible como un brazo puede excavar en el lecho seco del río para alcanzar el agua subterránea o utilizarse como arma contra los depredadores. Sus enormes colmillos rompen la maleza, desentierran raíces y defienden a sus crías. La estación seca convierte a los elefantes en el blanco de los cazadores que merodean por la zona. En una tarde sofocante, una manada de hienas sigue a la manada con la esperanza de encontrar una cría que se haya quedado atrás. Pero los elefantes son una especie solidaria, nunca abandonan a sus crías. Las hienas se ven obligadas a rendirse. Cae la noche ocultando un peligro aún mayor.
En el límite del bosque cerca del río los leones acechan. Apuntan a una cría y se lanzan desde las sombras. Pero los adultos se dan la vuelta inmediatamente formando un muro colosal y lanzando gritos que rasgan la noche. Los leones vacilan y luego se desvanecen en la oscuridad. Al amanecer, la manada encuentra agua guiada por la memoria de la matriarca. En el lecho del río, cavan un hoyo profundo suficiente para beber y bañarse. Bajo el sol de la mañana, sus cuerpos cubiertos de polvo ahora brillan con la humedad, señal de que la vida se ha mantenido a pesar de la brutal estación seca. Mientras los elefantes siguen adelante en busca de nueva agua, las llanuras resecas dan paso a otra fuerza, el búfalo africano. Desde lejos, el suelo tiembla bajo sus pesados pasos. La manada negra y sólida como hierro en movimiento emerge en la pradera abierta. En sus frentes, unos enormes cuernos curvados brillan como dos hachas de guerra bajo el sol, un símbolo de poder al que incluso los leones se acercan con cautela. Los búfalos viven en grandes manadas, a veces de cientos de ejemplares. Pueden parecer lentos mientras pastan, pero cuando se sienten amenazados, la manada se convierte instantáneamente en un muro de músculos y cuernos lista para contraatacar. Los leones suelen atacar a las crías o a los viejos y débiles, pero una sola embestida de esos afilados cuernos puede revertir la batalla. En un instante, en la árida pradera, una leona se atreve a salir corriendo, apuntando a un búfalo joven que se ha alejado de la manada. Su rugido rompe el aire, pero inmediatamente los adultos se dan la vuelta. Un macho líder baja la cabeza y carga con toda su fuerza. Sus cuernos golpean lanzando al depredador por los aires. Los leones se escabullen entre la maleza con los ojos dorados aún brillantes, pero saben que esta vez han elegido el objetivo equivocado. En las duras llanuras del Okavango, los búfalos resisten gracias a su número, su unidad y las armas mortíferas que llevan en la cabeza. No son solo presas, sino adversarios que incluso los cazadores más feroces deben pensarse dos veces antes de atacar. En las praderas empapadas de rocío,
una manada de hienas manchadas se mueve a paso lento. Se detienen con las orejas erguidas, olfateando el viento en busca del aroma de la carne fresca. No muy lejos, una manada de perros salvajes africanos acaba de derribar a un antílope joven. Sus cuerpos delgados moteados de negro y dorado forman un círculo cerrado protegiendo cuidadosamente su presa. Pero la risa burlona de las hienas resuena anunciando la llegada de los oportunistas. Avanzan paso a paso sin prisa pero llenos de desafío. Los perros salvajes ladran con fuerza estrechando su círculo defensivo. El enfrentamiento es inevitable. Las hienas cargan con sus cuerpos pesados pero rebosantes de fuerza. Una se lanza hacia adelante, agarra la pata de la presa e intenta arrancarla del círculo. Los perros salvajes contraatacan al instante con la rapidez del rayo, mordiendo el costado de su rival antes de retirarse. Se desata un furioso enfrentamiento en la pradera matutina, con el polvo volando con cada embestida y empujón. Las risas agudas se mezclan con los ladridos ásperos de los perros, resonando en las llanuras. Los perros utilizan su táctica de rodear, pero el número y la resistencia de las hienas los abruman gradualmente. Un perro es derribado, la manada vacila y finalmente se retiran a un lugar seguro. En cuestión de segundos, las hienas se apoderan por completo del cadáver del antílope. Se agolpan a su alrededor desgarrándolo, y sus poderosas mandíbulas astillan los huesos con facilidad. Los perros salvajes se quedan a distancia con los ojos brillantes de pesar, pero no pueden regresar. Al mediodía, las llanuras del Okavango resplandecen blancas bajo la luz del sol. El aire es sofocante y el calor se refleja en el suelo agrietado. Bajo este resplandor abrasador, una manada de leones emerge de la sombra con los ojos dorados brillando de hambre. Al otro lado de la pradera, una manada de cebras se mueve con cautela. Saben que la sed del mediodía las llevará hacia los últimos abrevaderos que quedan. Sin embargo, en esos lugares siempre acecha el peligro. Las leonas se agachan cerca del suelo y avanzan paso a paso en silencio.
sus pelajes leonados casi invisibles. La manada se divide, un grupo sigue a la manada mientras que el otro la rodea por delante para cortarles la retirada. El aire parece espesarse bajo el sol abrasador. Las cebras se inquietan moviendo las orejas hacia atrás. Entonces, un potro vacila, rompiendo la formación. La persecución estalla con furia. Las cebras chillan y se debaten desesperadamente, pero el peso y el poder de la manada. En un santiamén la caza ha terminado. Bajo el ardiente sol del mediodía, los leones rodean a su presa. Sus pelajes dorados brillan como llamas vivas contra las duras llanuras. En el Okavango incluso inseparables. Antes de que el polvo de la casa de los leones se haya asentado, el cielo comienza a cambiar. En el horizonte nubes negras se acumulan en masas imponentes. Los abrasadores rayos del mediodía se eclipsan rápidamente, dando paso a la fresca sombra que se extiende por las llanuras. Retumba el trueno y comienzan a caer pesadas gotas de lluvia. En cuestión de segundos, un aguacero azota el Okavango, convirtiendo los cauces secos y agrietados en canales crecidos. El polvo se lava y con él la hierba marchita vuelve a brotar con un verde intenso. Las lluvias han regresado trayendo la renovación a la tierra. Manadas de antílopes, cebras y búfalos se extienden por las llanuras pastando los brotes frescos que surgen después de la tormenta. Los elefantes, que ya no se ven obligados a excavar con sus colmillos en busca de agua oculta, se deleitan en los charcos que se forman bebiendo, chapoteando y jugando. Los hipopótamos se sumergen una vez más en los ríos crecidos, y sus profundos gruñidos resuenan en el agua. El eterno ciclo de la vida y la muerte en el Okavango comienza de nuevo. Tras la sequía abrasadora y las brutales luchas por la supervivencia, las lluvias llegan como una promesa de renacimiento, extendiendo la vida por las vastas llanuras.
Tras la tormenta, las praderas del Okavango se cubren de un manto verde. Los jabalíes salen de sus madrigueras y se arrodillan para pastar. En sus espaldas los picabueyes picotean en busca de parásitos, mientras que a sus pies una banda de ágiles mangostas se acerca rápidamente. Los jabalíes se tumban de lado relajándose mientras las mangostas trepan por sus espaldas, cuellos e incluso alrededor de sus hocicos. Arrancando garrapatas y larvas, convirtiendo los cuerpos de los jabalíes en spas vivientes. Ambas especies se benefician, los jabalíes encuentran alivio, mientras que las mangostas disfrutan de una abundante comida. En medio de las praderas revividas, esta escena de simbiosis ofrece un raro momento de paz en marcado contraste con las implacables persecuciones y cacerías que tan a menudo definen el Okavango. A medida que el agua de lluvia llena los ríos y los lagos temporales, los cielos sobre el Okavango vuelven a cobrar vida. Desde lejos regresan bandadas de aves migratorias, llenando los cielos con sus alas extendidas. Los flamencos se alinean en grandes filas en las aguas, pintando los lagos de un rosa radiante. Junto a ellos se reúnen garzas cigüeñas y cientos de otras aves acuáticas, cuyas voces se elevan en una cacofonía. El regreso de las aves migratorias marca el pleno renacimiento de la temporada de lluvias. Con agua, pasto y abundantes presas, el Okavango se convierte en un paraíso donde todas las criaturas, desde hipopótamos, elefantes y búfalos hasta leones, hienas y jabalíes, encuentran su lugar en el ciclo infinito. En medio de las lluvias de una nueva estación, el Okavango renace llanuras exuberantes y ríos desbordantes, todas las especies se unen en la eterna sinfonía de la vida. Sin embargo, este frágil equilibrio no depende solo de las inundaciones y las sequías. También depende de nosotros. Cuando se destruyen los hábitats, cuando continúan la caza furtiva y el comercio ilegal, incluso ecosistemas prósperos como el Okavango comienzan a desaparecer. El ciclo de la vida en el Okavango continuará: lluvia y sol, abundancia y dificultades, luchas por la supervivencia y momentos de extraordinaria armonía. Pero su destino no lo determina solo la naturaleza. El futuro del Okavango también está en manos de los humanos.
Si decidimos valorarlo y protegerlo, este lugar seguirá siendo un paraíso para innumerables especies, un legado para las generaciones venideras, donde los niños aún podrán escuchar el rugido de los leones, el barrito de los elefantes o simplemente el murmullo del agua que fluye a través de interminables campos verdes. La conservación no consiste solo en preservar paisajes salvajes impresionantes. Se trata de salvaguardar las lecciones de conexión, fuerza y resiliencia. Enseñar a las generaciones futuras a amar, respetar y proteger la vida que les rodea es la clave para garantizar que el ciclo del Okavango y de la propia tierra perdure. El Okavango no es solo el hogar de la vida silvestre. Es un recordatorio: solo vivimos plenamente cuando protegemos la vida que nos rodea. En la dura estación seca del Serengeti, las manadas de cebras se ven obligadas a emprender el camino, enfrentándose a los leones que acechan entre la hierba y a los cocodrilos que les tienden emboscadas bajo el río fangoso. ¿Conseguirán superar este peligroso viaje o se convertirán en un festín para los depredadores? Y al final, les espera la vida o la muerte. El brutal viaje migratorio de las cebras. El amanecer se alza sobre el Serengeti, proyectando un suave resplandor sobre las áridas praderas. A medida que la noche se desvanece, aparecen las siluetas familiares de la manada de cebras, una banda en movimiento de blanco y negro a través de las vastas llanuras. Cada cebra tiene un patrón único, pero cuando se mueven juntas, se mezclan en una ilusión que dificulta a los depredadores identificar un objetivo. Es una de las ventajas clave que les ha ayudado a sobrevivir a innumerables estaciones secas. La manada está liderada por Macalo, un semental fuerte y vigilante. Su función es guiar el camino, detectar el peligro y mantener el orden dentro del grupo. Con solo un pequeño gesto de Macalo, toda la manada se adapta inmediatamente, lo que demuestra la estrecha cohesión de la estructura social de las cebras. La estación seca regresa al Serengeti, silenciosa pero implacable.
los vientos cálidos soplan desde el desierto, trayendo consigo las señales familiares que obligan a muchas especies a abandonar sus territorios. Entre ellas, la manada de Macalo es una de las primeras en moverse, con un recuerdo duradero de las rutas migratorias y la capacidad de reconocer las tierras que alguna vez recibieron lluvia. A menudo viajan antes que la mayoría de las otras especies. Al abandonar las praderas agotadas, la manada de cebras se mezcla rápidamente con un flujo mucho mayor de animales. Junto a ellos se desplazan los ñus, conocidos como los detectores de humedad de la sabana. Su agudo sentido del olfato les permite percibir la lluvia a distancia, y su respuesta a la humedad suele marcar el ritmo de la migración. Viajan en grupos inmensos, y cada movimiento de un solo individuo puede provocar que cientos más lo sigan, creando una corriente casi ininterrumpida de animales. A lo largo de la ruta migratoria, otras especies de antílopes se unen gradualmente a la masa en movimiento. Las gacelas de Thompson, pequeñas pero increíblemente rápidas, siempre viajan cerca de los bordes de la manada, manteniendo el ritmo y la distancia para poder dispersarse rápidamente cuando surge el peligro. No muy lejos, las gacelas de Grant, con su mayor tolerancia a la sed, siguen la migración en busca de pasto fresco, aunque no dependen tanto del agua. Dispersos por todas partes se encuentran los fuertes topis, que a veces se suben a montículos naturales para observar los alrededores antes de volver a unirse a la manada cuando todo está seguro. Cada especie aporta su propia fuerza biológica, y esta combinación forma una de las comunidades móviles más emblemáticas de África. Pero el viaje nunca es seguro. A medida que la manada migratoria sigue avanzando, un grupo de leonas comienza a seguirla de cerca. Su fuerza reside en el trabajo en equipo y la paciencia. Esperan cualquier señal de desorden, como que un solo potro se quede atrás. Ese momento llega rápidamente. En medio del polvo levantado por miles de cascos, una joven cebra se separa de su madre. Un león se acerca por detrás de la hierba y lanza un ataque limpio. Esta caza al acecho es una estrategia habitual y están en constante movimiento. En solo un instante,
La joven cebra se convierte en un suntuoso festín para la hambrienta manada de leones. Mientras tanto, la manada de Macalo solo puede seguir avanzando. En el Serengeti, la supervivencia del grupo siempre prevalece sobre el destino de un individuo. La vida en las llanuras se basa en pérdidas como estas. Y así, a pesar del calor cada vez más abrasador, la gran migración sigue adelante. A medida que la migración se extiende, una manada de elefantes africanos aparece en una zona que muestra signos de agua. Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes y viajan en manadas estables lideradas por una matriarca mayor. En la sociedad de los elefantes, el liderazgo siempre pertenece a las hembras experimentadas, ya que tienen una excelente memoria y conocen la ubicación de las fuentes de agua que una vez ayudaron a la manada a sobrevivir a las estaciones secas. El viaje de los elefantes está estrechamente relacionado con su inmensa necesidad de agua. Un adulto bebe grandes cantidades cada día, por lo que la manada debe desplazarse constantemente. Cuando llegan a regiones con escasez de agua, los elefantes pueden cavar pequeños agujeros profundos para acceder al agua subterránea. Estos agujeros se convierten más tarde en abrevaderos para muchas otras especies, lo que contribuye a la supervivencia de la vida durante la estación seca. Mientras buscan comida, los elefantes rompen ramas y abren caminos a través de la espesa maleza. Esto crea corredores naturales que luego utilizan los animales migratorios. Por ello, los elefantes se consideran elementos clave en la configuración del paisaje de la sabana. Las manadas de elefantes mantienen una fuerte cohesión. Las crías siempre están protegidas por las hembras adultas, y todo el grupo se coordina con fluidez cuando se enfrenta a amenazas. Esta unidad ayuda a las familias de elefantes a mantenerse estables durante generaciones. Después de beber y descansar, la manada continúa su viaje, dirigiéndose hacia otras fuentes de agua durante los meses secos. Sus acciones, por simples que parezcan, ayudan a mantener el equilibrio ecológico del Serengeti. Cerca de la ruta migratoria, una manada de perros salvajes africanos observa el paso de los animales ungulados. Son los depredadores que cazan en manada más exitosos de África. Su ventaja no radica en su tamaño, sino en su velocidad, resistencia y coordinación grupal. Dentro de la manada, cada individuo ocupa una posición clara. Algunos corren a gran velocidad, otros conducen a la presa en una dirección,
mientras que el resto espera más adelante para cortar la huida. Cazan mediante persecuciones a larga distancia, sin necesidad de los ataques sorpresa que utilizan los leopardos o los leones. Cuando la presa se cansa, la manada estrecha el círculo y pone fin a la caza. A pesar de sus excepcionales habilidades para la caza, los perros salvajes africanos son malos defendiendo sus presas. Las hienas, los leones e incluso los buitres pueden robarles la presa que tanto les ha costado conseguir en cuestión de minutos. Esto ha dado lugar a un comportamiento único en los perros salvajes: comer inmediatamente mientras la presa aún está viva. No se trata de crueldad, sino de una estrategia de supervivencia. Si se demoran, perderán todo el resultado de su caza a favor de otras especies. Comer rápidamente es la única forma de garantizar que la manada tenga suficiente energía para seguir funcionando, especialmente para alimentar a las crías, que dependen en gran medida de los adultos. Cuando la presa se derrumba, toda la manada se une inmediatamente. Cada individuo come su porción lo más rápido posible, antes de que aparezca el peligro. Una vez terminada la comida, abandonan rápidamente la zona para evitar ser detectados por otros depredadores. Después de completar la caza, la manada de perros salvajes continúa moviéndose por las llanuras, siempre en busca de nuevas oportunidades, pero constantemente alerta ante enemigos más fuertes que pueden aparecer en cualquier momento. Tras muchos días de viaje, la manada de cebras de Makalo llega a la orilla del río, el mayor obstáculo de la migración. El agua es turbia, de corriente rápida, y bajo la superficie se encuentra el reino donde suelen esperar los cocodrilos del Nilo. A pesar del peligro, la manada debe cruzar si quiere llegar a nuevas tierras de pastoreo. Las cebras se reúnen un momento para evaluar la situación, pero la presión de la manada que viene detrás obliga a Makalo a dar el primer paso. Cuando empieza a nadar, toda la manada lo sigue inmediatamente, creando una caótica ola de movimiento a través del agua. En medio del río, una cría de cebra se queda atrás, perdiendo el ritmo. Esa distancia es suficiente para atraer la atención de un cocodrilo que acecha en emboscada. Surge desde debajo del agua, apuntando precisamente a la cría. Pero esta vez, la manada de cebras reacciona rápidamente.
La cría consigue nadar más cerca del grupo y escapar de la zona de ataque. El cocodrilo se hunde de nuevo en el agua, perdiendo su oportunidad. Nadie se queda atrás. Por fin, la manada llega a la orilla opuesta, empapada pero a salvo. Ante ellos se extiende una tierra más verde, donde el viaje puede relajarse momentáneamente antes de que comience la siguiente fase. Tras cruzar con éxito el río y llegar a nuevos pastos, la manada de Macalo entra en la temporada de apareamiento. Con abundante comida, las hembras se recuperan rápidamente y este se convierte en un momento crucial para mantener la siguiente generación. Dentro de la manada, Macalo, el semental dominante, mantiene el control, patrulla constantemente alrededor del grupo de hembras, evitando que otros machos se acerquen demasiado. Pero durante la temporada de apareamiento, la llegada de rivales es inevitable. Un macho extraño se acerca a la manada, buscando una oportunidad para desafiar el dominio. En las cebras, los enfrentamientos suelen ser breves pero intensos. Macalo y el semental intruso se enfrentan rápidamente. Toma la delantera. El macho extraño se ve obligado a retirarse de la manada, la posición de liderazgo. Una vez restablecido el orden, las hembras comienzan a emparejarse. La temporada de apareamiento continúa en un ambiente más tranquilo, y la manada de cebras se prepara para dar la bienvenida a la próxima generación en su larga migración. Después de la temporada de apareamiento, el tiempo pasa y el viaje migratorio lleva a la manada a praderas más verdes y estables. Este es el lugar más adecuado para que las hembras comiencen a dar a luz. En las cebras, la mayoría de los partos son rápidos, lo que ayuda a los recién nacidos a evitar ser detectados por los depredadores. Las crías de cebra llegan y pueden mantenerse firmes en pie al poco tiempo. Deben aprender a seguir el ritmo de la manada casi de inmediato, ya que la sabana no ofrece mucho tiempo para la lentitud. Sin embargo, la presencia de recién nacidos convierte a la manada en un objetivo para las hienas. Esta especie suele aprovechar el periodo de cría para buscar oportunidades de acercarse. Las hienas tienen un excelente sentido del olfato y son muy pacientes. A menudo rodean a la manada, esperando un momento de descuido. A medida que avanza la temporada de partos y la migración se detiene temporalmente, las verdes praderas atraen rápidamente la atención de muchos otros depredadores. Es entonces cuando buscan oportunidades, ya que la concentración de animales ungulados proporciona abundante alimento. En los arbustos bajos,
Los leopardos suelen aparecer primero. Los leopardos son cazadores solitarios que se valen de su sigilo y su rápida velocidad. Se centran en presas pequeñas o jóvenes, donde los riesgos son menores. Un leopardo observa la manada de cebras desde lejos, pero al ver que la manada está demasiado alerta, cambia su atención a un grupo cercano de antílopes más pequeños. Los leopardos siempre eligen la certeza por encima del riesgo. No muy lejos de allí, también hay leones. A diferencia de los leopardos, los leones cazan en grupo y pueden derribar presas más grandes. Una manada de leonas suele estar dispersa entre la hierba, observando cada movimiento. Nunca tienen prisa, solo esperan el momento en que la manada se descuida o se dispersa. Las cebras, los ñus y muchas otras especies están en su lista de presas. Más lejos, las hienas siguen avanzando contra el viento, tratando de encontrar otra oportunidad, aunque a menudo se las considera carroñeras. Las hienas también son cazadoras eficientes, especialmente cuando se encuentran en grandes clanes. Estos depredadores que aparecen en la misma zona crean el equilibrio familiar del Serengeti. Cada especie espera el momento adecuado, observando las manadas migratorias y eligiendo su propia estrategia de supervivencia. En este escenario, la manada de cebras de Macalo mantiene su ritmo y su vigilancia, y continúa el viaje tras un breve descanso, ya que la temporada de migración aún no ha terminado. Cuando la temporada de lluvias se extiende por las tierras del norte, la manada de Macalo finalmente encuentra un lugar donde establecerse. La hierba verde cubre el nuevo terreno. Las fuentes de agua son más abundantes y las crías ya han comenzado a seguir el ritmo de la manada. Después de innumerables desafíos, desde depredadores hasta ríos peligrosos, la manada sigue sobreviviendo y estabilizándose una vez más. Pero las llanuras nunca permanecen quietas. Cuando vuelva la estación seca, la migración se repetirá. Macalo y su manada volverán a seguir el ciclo natural familiar, en el que la vida siempre está ligada al movimiento. De este viaje, hay una cosa que los humanos podemos reconocer. Todas las especies sobreviven adaptándose al medio ambiente. Las cebras confían en la fuerza de la manada. Los elefantes se basan en la memoria y el liderazgo. Los perros salvajes cooperan intensamente, e incluso los depredadores son partes esenciales del ciclo. El mensaje es claro. La naturaleza funciona gracias al equilibrio. Cuando los humanos respetamos y protegemos ese equilibrio, todo el ecosistema y nosotros mismos podemos perdurar de forma sostenible. Esa es la mayor lección que nos ofrece la migración del Serengeti. Sobre los acantilados ardientes del altiplano etíope, el viento sopla entre las rocas,
llevando consigo el olor a tierra seca y el eco sordo de un mundo al borde del colapso. Allí, entre una turba caótica de babuinos, un joven fue testigo de lo que no debía ver: la muerte de su madre, no a manos de sus congéneres, sino por las garras del cazador de la selva, el leopardo. La venganza del clan de los babuinos. El altiplano etíope está cubierto por una fina niebla. El viento cruza los matorrales, arrastrando olores de tierra reseca y los sonidos dispersos del amanecer. Una bandada de francolines escarba entre las hojas buscando insectos, y luego alza vuelo ante el llamado de los babuinos que retumba desde la garganta rocosa. Timu es un babuino de pocos meses, recién iniciado en la búsqueda de alimento y el arte de trepar, que fue rechazado por su propia manada. Su madre murió tiempo atrás, abatida por un depredador. Errando en soledad entre piedras y espinas, Timu encontró a otros machos exiliados. Al principio hubo recelo, pero en el frío y el hambre aprendieron a compartir frutas, sombra y calor. En plena naturaleza, un pequeño grupo comenzó a convivir, no por lazos de sangre, sino por la necesidad de sobrevivir. Pasaron los años. Nadie enseñó a Timu a sobrevivir, pero esa carencia fue lo que lo hizo diferente. De ser una cría débil abandonada, Timu se transformó en un individuo resistente. Su cuerpo se fortaleció con el tiempo. Su mirada se tornó dura como roca fragmentada. El miedo ya no lo paralizaba, lo impulsaba a observar y recordar todo. Nadie creyó que Timu sobreviviría, pero entre espinas y depredadores, él vivió. Aprendió a rastrear comida, evitar garras enemigas y elegir los refugios más seguros para dormir. Hubo una vez en que su grupo fue acechado por una leona. Sus ojos ámbar los observaban por días. Aquella silueta dorada aparecía al atardecer, obligando a Timu y a sus compañeros a cambiar sus rutas y hábitos de búsqueda. Pero esa amenaza constante forjó en ellos un reflejo de guerreros, comunicación muda a través de miradas, coordinación sin palabras y preparación para lo peor. En la mente de Timu,
la muerte de su madre nunca se desvaneció. No era solo un recuerdo, era un propósito. Pero antes de vengarse, sabía que debía fortalecerse y desafiar un mundo que se descomponía desde adentro. Cada herida, cada noche helada sin dormir, cada encuentro cercano con la muerte, todo templó a Teemu hasta convertirlo en un ser distinto, resistente, astuto y peligroso. Mientras Teemu se moldeaba como un guerrero entre piedras y espinas, en el mundo marino también emergía una criatura que vivía a base de sabiduría y flexibilidad. A poca distancia del campamento de los babuinos, en un valle sombrío, cubierto por el manto espeso de la noche, una risa baja y cortante resonó, no alegre, sino cargada de intención. Era la risa característica de la hiena parda, un ser enigmático y a menudo olvidado entre las fieras más renombradas. Entre ellas, destacaba Narka, una hiena hembra que había vivido lo suficiente para ver cambiar de líder a 2 generaciones de babuinos. Narka no era grande ni imponente como un león, pero poseía lo que Teemu apenas comenzaba a aprender: la paciencia del cazador. Narka no era solo una sombra entre rocas, también era una oportunista audaz en un lugar que pocos se atrevían a explorar: la costa salada y azotada por el viento del litoral etíope. El sol ya estaba alto. El mar reflejaba una luz intensa que se proyectaba sobre las rocas como destellos cegadores. Los grandes machos de lobos marinos de pelaje marrón descansaban perezosamente sobre los peñascos, bostezando y gruñendo por los mejores lugares al sol. No muy lejos, las crías de pocas semanas, aún con manchas claras en el pelaje, dormían apiladas cerca del agua, ajenas al peligro, entre el murmullo de las olas y el sabor salado del viento marino. Ese era el momento que Narka esperaba. Cruzó dunas blandas, atravesó matorrales costeros bajos y de repente se detuvo. El pelaje de su nuca se erizó. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor de alguien a quien no quería encontrarse: el chacal de lomo negro. No hubo fuego ni persecuciones, solo un golpe certero y una comida abundante para los cachorros en una tarde fría. Desde las rocas lejanas, Narka observaba la playa en silencio.
El agua brillaba con reflejos plateados, como si nada hubiera pasado. Pero para ella, esta franja costera ya era una extensión de su territorio, y nadie tenía derecho a dominarla, salvo quien supiera ser paciente y sigiloso como ella. Cuando las sombras del atardecer se alargaron sobre la arena, Narka entró en la cueva rocosa donde la esperaban ojos pequeños y brillantes. Los chacales se habían retirado, y Narka traía de vuelta una comida completa para sus crías, una victoria sin sangre, pero llena de determinación. Mientras los cachorros de Narka dormían cálidamente entre las piedras frías, en lo profundo del altiplano árido, otra sociedad comenzaba a desestabilizarse. La manada de babuinos de Raka seguía existiendo como si nada hubiera cambiado, pero el viento era diferente. Nadie se atrevía a decirlo, pero el olor a hierba quemada, el susurro de las hojas y la mirada cada vez más silente de las hembras decían que algo se acercaba. Raka, aunque viejo, seguía siendo un tirano temido, aparentemente ajeno a todo. Seguía sentado sobre la gran roca, su trono invisible durante años. Su melena negra ya mostraba canas, pero sus ojos seguían fieros. Gruñía cuando un macho joven se acercaba demasiado a una hembra, enseñando los dientes aunque sus patas ya no eran firmes como antes. Para Raka, el dominio no dependía de la fuerza real, sino de la memoria sangrienta que aún retenía la manada. Hasta aquella mañana, un ruido en los límites del territorio hizo que varios machos jóvenes alzaran la cabeza. Apareció una silueta no del todo extraña, pero tampoco familiar. Era Timo. Ya no era la cría débil que fue expulsada años atrás. Había regresado, más grande, musculoso, con la mirada afilada como roca rota, y no estaba solo. Lo seguían otros machos, cada uno marcado por una vida fuera de la ley. La manada guardó silencio. Raka observaba desde lo alto. Por primera vez en muchas temporadas, sus ojos no reflejaban furia, sino cálculo.
tras derrocar a Raka, Timu no instauró una nueva tiranía. Compartió el liderazgo con sus aliados. Permitió a las hembras elegir libremente y guió con respeto en lugar de violencia. La manada entró en una etapa de estabilidad. Por primera vez conocieron algo parecido a la paz, pero en la naturaleza, la paz es solo una capa frágil que oculta el peligro. Desde el borde del bosque, donde se encuentra con el altiplano, un par de ojos dorados brilló en la oscuridad. Sin sonido, sin advertencia. No era hiena, no era chacal. Era un leopardo, el mismo que mató a la madre de Timu, y estaba esperando. Moru, un hombre como un susurro de viento entre las copas. Hembra de leopardo, no tan grande como los machos, pero más ágil, discreta y despiadada que cualquier otro cazador del bosque en esta región. No era solo una cazadora, era una madre. Tres semanas atrás, Moru dio a luz a sus cachorros en una grieta protegida del viento. Aún eran demasiado pequeños para seguirla. Sus ojos estaban nublados, sus cuerpos hambrientos. Cada chillido débil que emergía de la cueva le recordaba a Moru que no podía fracasar. No podía volver con las patas vacías. No podía permitir que sus enemigos descubrieran su rastro. Arriba, el bosque seco se despierta con la brisa matinal. Las hojas crujen bajo las patas de una manada de antílopes que avanza lentamente hacia la orilla de un arroyo seco para lamer sal. Cerca, los suricatos rayados se yerguen uno a uno, turnándose en la vigilancia mientras el grupo excava en busca de insectos. Chillidos, rasguños y de vez en cuando un gruñido de advertencia suenan como una banda sonora de alerta. Más allá, en las altas formaciones rocosas, los buitres se alinean contra el viento, con los ojos fijos en la zona donde Timu acaba de consolidar su dominio. No descienden, pero tampoco se alejan, porque sienten claramente que bajo esa fina capa de paz aún arde una inestabilidad latente. En medio de estos niveles de vida, Moru se desliza en silencio entre las copas bajas, su cuerpo suave como el agua que serpentea entre raíces y terreno. No interrumpe el ritmo del bosque, se funde en él. Ninguna criatura vive sola aquí, y todas están unidas en una tensión invisible. Cuando los antílopes se asustan, los suricatos callan,
y los buitres se agitan, es porque la muerte ha pasado en silencio. La tarde cae sobre el altiplano de Etiopía, y la última luz del día se extiende como un velo dorado y polvoriento. Rayos oblicuos iluminan el pasto bajo, los troncos, las piedras y las huellas aún húmedas. En un claro entre los árboles, la manada de babuinos de Timu descansa bajo la luz tenue del ocaso. Las crías se acomodan cerca de las raíces superficiales. Algunas hembras se dispersan en busca de comida. A lo lejos, la sombra del oeste empieza a envolver la tierra. Moru, pegada al suelo, se mimetiza con la hierba parda. El viento sopla a favor, no se oculta en los árboles, no lo necesita. Para un leopardo, si el terreno es llano, la luz encandila lo suficiente y la manada se relaja. No hacen falta las alturas, solo distancia y momento. Pero esta vez, lo que creyó ser una oportunidad era una trampa. Timu llevaba mucho tiempo esperando este día. Olfateó el rastro, notó el silencio anormal entre la hierba. Y por primera vez, la manada de babuinos no huyó. En la densa oscuridad del altiplano etíope, donde la vida no concede espacio a lo romántico ni al perdón, una deuda de sangre finalmente fue saldada. Y Timu, aquel que una vez no merecía vivir, ahora se convirtió en quien reescribe las leyes de la supervivencia con sus propias cicatrices.